Los convencionales ya cumplieron su rol, terminaron las votaciones hace algunos días. Ahora solo queda esperar hasta el lunes para la entrega del texto final en la ceremonia de clausura. ¿Cómo se está viviendo esto dentro de la convención? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo están viendo el escenario? Son algunos temas que vamos a conversar junto a su expresidenta, justamente convencional representante del pueblo mapuche, Elisa Loncón. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mari Puramien. Aquí estoy muy bien. Bueno, ha sido un año tremendamente intenso. Se esperaba que las votaciones finales fueran el martes, miércoles, jueves. Finalmente, el martes pudieron concluir todo. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Estábamos planificados para terminar el jueves. Y de hecho, yo salí muy temprano en la mañana y yo dije, bueno, eh, eh, todavía falta tiempo y todo, entonces no iba pensando en que todo iba a concluir ayer, pero se adelantó porque la derecha tenía había solicitado votación por separado de artículos por artículo, y 300 y tantos artículos se demora mucho en votar. Y cuando estábamos allá, retiraron la votación separada, entonces votamos por capítulos. Y finalmente a mediodía ya terminamos la votación. Bueno, es una jornada histórica, tal como dice usted, quizás no nos habíamos percatado de eso, pero tiene toda la razón, porque me imagino que psicológicamente uno se prepara, va ya el día que va a terminar, pero esto se anticipó en el fondo 2 días. Yo misma quería ir con mi traje tradicional para el último día y todo. Íbamos a hacer fotografías ya el último día de trabajo. Pero incluso dije, hoy día voy a sesionar online y finalmente mejor dije voy. Pero imagínate, hubiera sesionado online, me hubiera perdido toda esa última parte. Claro, ahí sí que se me hubiera sido triste después de tanto tiempo tan intenso como decíamos en un principio. Ahora, en esta jornada de votación, bueno, se votó casi todo, como dice usted, en paquete, salvo algunas cosas que se votaron por separado. ¿Le llamó la atención algo de lo que se aprobó, que se haya rechazado especialmente? Hay un par de cosas de pueblo originario ahí. Sí, sí, por ejemplo, la norma que tiene que ver con el consentimiento, nosotros esperábamos que quedara la norma armonizada, y, y la verdad es que no tuvimos el apoyo de todos los sectores, alcanzamos solo 90 votos. Entonces, quedó como estaba en el texto original. Para Para nosotros, ustedes, ¿por qué era mejor el original? O sea, perdón, no, para para ustedes, ¿por qué era mejor nosotros el contrario, el armonizado? el armonizado porque ya estaba armonizado, porque desambiguaba esta visión que se tiene de que para todo tienen el consentimiento los indígenas. Sin embargo, todas las normas se interpretan al calor también de los avances, y en esto responde a un tratado internacional, el convenio 169 de la OIT. Entonces, claro, nosotros cada vez que tengamos que hablar vamos a tener que decir, mira, esto se refiere a tres cosas. El consentimiento se refiere en caso de militarización de los territorios, en caso de que si hay derrame tóxicos, y el traslado de las comunidades. Ahí hay que pedir, si se traslada una comunidad a otro lugar, hay que pedir el consentimiento. Esos son los tres elementos que tiene la norma de consentimiento. Eso vamos a tener que explicarlo siempre. No es que Eso, para todo se sí, porque tenga que eso pedir. ha generado harto debate respecto a si realmente está tan acotado o no, porque nos han explicado algunos convencionales que al estar dentro del artículo que está hablando específicamente de los territorios, se entiende así. Otros dicen, bueno, puede quedar a la libre interpretación cuando se habla de afectación de derechos, podría ser respecto a esos derechos o a otros derechos que estén consignados en el texto. Lo que pasa es que el legislador va a tener que leer las normas internacionales y el sentido de la norma. Y dentro del derecho están resguardados los derechos internacionales y el convenio 169 de la OIT. Y va a tener que ir a esa norma para poder aplicarla. Y también cuenta todas nuestras intervenciones. Nosotros siempre fuimos apegados a la normativa internacional, entonces hay un espíritu de esa norma que se tiene que respetar.
Ahora, Y en el caso del convenio 169 se habla de consulta, no de consentimiento explícitamente. no, se habla de ambas cosas, O sea, claro, es consulta que y se busca un consentimiento. consentimiento en el fondo. Claro, y el consentimiento se precisa en estas tres situaciones. Otra cosa que ayer llamó la atención es que se sacó la posibilidad de que fueran acusados constitucionalmente las autoridades de las autonomías territoriales indígenas. Expliquen un poco de eso también, qué se estaba buscando con eso, o por qué se hizo. Lo que pasa es que las autoridades territoriales tradicionales forman parte del sistema de organización propio y va a tener vigencia el sistema de organización propio porque se va a respetar la norma, eh, el derecho interno de las comunidades, la justicia interna de las comunidades. Entonces, la forma de elegir una autoridad originaria no tiene que ver con la ley chilena en cuanto a eh, principios culturales, filosóficos. Una autoridad chilena responde siempre al conocimiento. Son personas, son sabios que cultivan desde pequeño y normalmente una familia que viene que tiene la tradición de tener un lonco, siempre va preparando el quien va a heredar ese cargo. A Ya, o sea, veces para son cargos. entender, en general, disculpe que le interrumpa, una acusación constitucional es una acusación política. Entonces, en este caso, en el fondo, un juicio político no correspondería a ser las autoridades que de política, en el fondo, no tienen la vinculación o no están en el cuando, marco, en el corre, fondo. cuando corresponde a la normativa interna. Claro, Ahora, si una autoridad comete un delito, perfecto, no es un juicio político. funcionan los tribunales, el tribunal penal, funcionan los tribunales, porque eso nosotros no modificamos. O Claro, esto no, sea, no sería un juicio político, en el fondo, sí, un delito, no, es un no, tema no, es criminal, un es delito, distinto. es un delito y queda sujeto a lo que diga el tribunal, el chileno. Bueno, otro tema que, si bien no se discutió ayer, pero que sigue dando vuelta siempre, cuando se habla del pluralismo jurídico, lo que quedó acotado o no en los sistemas de justicia, ¿cómo ve usted eso? Faltan bajadas que se hagan en la ley también, pero esos vacíos pueden de alguna manera complicar a la gente que está analizando estos temas. Lo que pasa es que el llamado es que la gente pueda hacer el esfuerzo de entender a las sociedades indígenas como sociedades organizadas con normas que han permitido la convivencia y la existencia de las propias comunidades. Todas las comunidades de los pueblos, en las culturas, antes de que llegara el derecho romano, también habían normas en todas partes y los pueblos indígenas lo tenemos. Y hay una ética en esas normas que es el buen vivir, el come moñer. De acuerdo a esa ética, no tendría un hombre que golpear a una mujer, por ejemplo. Que la golpea hoy día es verdad, nosotros tenemos mucha violencia intrafamiliar también en las comunidades. ¿Por qué? Porque ha primado un sentido de ser hombre, que era el patriarcado. Entonces, los mismos mapuches también nos hemos patriarcalizado. La justicia intercultural, la norma que se refiere a la normativa interna de la justicia interna de los pueblos, se refiere a ese punto de hay que recuperar en qué consiste y hay mucho referente oral de los contenidos de un sistema jurídico interno. Y nosotros tenemos una filosofía y para la cuestión interna del derecho tenemos el ADMAPO, las normas del ADMAPO, que es, ADMAPO significa tierra bella, tierra bonita, rostro de la tierra, entonces ahí se regula nuestra relación entre nosotros y nuestra relación con la naturaleza. Y ahí está regulado, por ejemplo, cómo nace un niño, cómo educar a un niño, hasta cómo hacer una casa, la casa que tiene que tener la puerta a la salida del sol, todo eso, o cómo se hace una ceremonia, cada cuánto tiempo, quién la tiene que dirigir, eh, por qué hay que hacer tales y tales discursos. Y todo eso ha sido la normativa oral. Y eso es bello porque nos permite reconocer una cultura o su pensamiento, el cuidado con la naturaleza,
y va a haber mucho trabajo en cuanto a la investigación y la sistematización de las ciencias sociales en materia indígena. Bueno, Entonces, la norma, lo que va a hacer la ley, lo que va a hacer, va a dar espacio a eso. Todavía no es eso, hay que sistematizarlo, hay que recuperar, hay que enseñar, etcétera. Y se va a abrir un camino jurídico porque eso, los pueblos tienen esa visión de qué es la justicia. Y eso ahora, es parte de lo justo decirte, porque lo tienen todos los pueblos, y bueno, en Estados Unidos hay 400 sistemas jurídicos propios, por ejemplo. Ahora, frente a las críticas de a quienes dicen que estas van a ser justicias paralelas o que eventualmente se puede generar desigualdad ante la ley, han sido muy enfáticos en señalar que no va a ser así porque está la Corte Suprema por sobre todos los sistemas de justicia y eso daría una garantía. Pero en el caso específico de las materias penales, por ejemplo, que es un tema que sí preocupa, por qué lo rechazaron? ¿Por qué no lo dejaron acotado para generar más tranquilidad incluso a todos quienes lo estén mirando y ya quizá con más desconfianza o temor respecto a qué pueda incorporar o no y quedó sujeto a materia de Lo que ley? pasa es que no se modificó el Código Penal. El Código Penal sigue operando para todos los pueblos de Chile, independiente que sean indígenas o no indígenas. Eso se mantiene, eso no se modificó. Y la justicia va a seguir operando con todas las normas que implica el Código Penal. Entonces eso hay que la gente tenga claridad, porque aquí todo lo que sea juzgable a partir del Código Penal se va a aplicar a todos. Ya, pero actualmente no tenemos sistemas de justicia para pueblos originarios, entonces si se dejan las funciones sujetas a materia de ley, eventualmente podrían acotarse o no las materias penales. La Constitución está por sobre el Código Penal. Lo que pasa que actualmente nosotros no somos reconocidos todavía como pueblo. No tenemos derecho, no somos sujetos de derecho como pueblo en la Constitución del 80. Entonces lo que hicimos fue actualizar constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas y darle rango constitucional, eso que ya lo han hecho muchos países y nosotros estamos atrasados más de 30 años, porque Mm. todas estas materias son materias que el mismo gobierno ha ratificado a través de los convenios internacionales. Lo que no había hecho es aplicarlo a la norma interna del país. Entonces, actualizamos constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas y damos el espacio para que los pueblos puedan articularse, reconocerse, valorarse dar destensionar esta negación, porque gran parte de lo que vivimos en cuanto a racismo y violencia tiene que ver con esta negación. Bueno, tal como comentábamos, estos son algunos de los temas que se terminaron de votar en la jornada de ayer, la última histórica. Se cerraron estas votaciones, ya no queda nada más por hacer en el sentido de trabajo para ustedes. ¿Qué espera para la jornada del lunes? ¿Cuándo vamos a tener antes que el texto definitivo, el definitivo definitivo? Mira, le queda bastante en términos de organizar el texto y hacer la publicación. El trabajo lo está haciendo la Secretaría Técnica y nosotros estamos también detrás de eso para viendo cómo va quedando, ¿no? Eso es un tema para nosotros importante. Yo hoy día pensaba, ojalá lo tuviéramos el viernes. No sé exactamente cuándo va a estar listo el texto, ya listo para conocerlo por PDF y todo lo demás. Entonces, no ha terminado el trabajo de la Convención Constitucional. Por eso es que ayer se suspendió la sesión y se continúa el lunes como una sesión formal, legal, última. Esa va a ser nuestra última sesión y nuestra última eh, eh, trabajo como convencional constituyente. Después del lunes nosotros dejamos de ser convencionales constituyentes y se acabó la convención, se acaba todo. Y como te digo, en términos de logro, es que la convención constitucional cumplió su tarea. Y eso es lo más significativo. Todo lo que venga para el 4 de, De septiembre. de septiembre ya tiene que ver con la ciudadanía, si aprueba o rechaza la propuesta de nueva constitución. Pero es el voto ciudadano, pero no tiene que ver con que el ciudadano va a votar por la convención.
todo lo que ocurrió a lo largo del año, que tuvimos alto y bajo y situaciones más complejas, eh, qué sé yo, cuando a mí me acuerdo que me publicaron hasta lo que comía y diciendo que yo tenía privilegio, para, no sé, eso no es lo que se vota para el 4. Para el 4 de septiembre se vota el texto y se En aprueba o se rechaza. Nada más. En ese mismo contexto, el vicepresidente, bueno, mirando las encuestas también, se ha instalado una nebulosa, un ambiente en el que pareciera que hasta ahora una foto actual, que no sabemos si va a cambiar, por supuesto, el rechazo se impone. Y el vicepresidente de la convención, Domínguez, dice que él cree que es un hecho cierto, que hay mucha gente dudosa, mucha gente que está rechazando si es que la elección fuera ahora. Él dice que eso es un hecho, que basta conversar con familiares, amigos, recorrer cualquier parte de su región para constatarlo. ¿Siente usted lo mismo cuando conversa, cuando sale? Más allá que esto, por supuesto, pueda cambiar, pero en la foto actual. Sí, hay personas que están aprobando, eh, desde personas que han ido a apoyar allá a la convención, señoras que han llegado allá a apoyarnos, profesores, y que llegan con mucha eh, valoración del proceso, a los que rechazan desde, los que empezaron a rechazar desde dentro de la misma convención, que ellos llegaron con una postura de rechazar y de quedarse con la constitución de Pinochet, y personas que son indecisas, personas que repiten, me he encontrado con taxistas que algunos apoyan y otros que dicen voy a rechazar. ¿Y por qué rechazan? Porque me dicen que hay que rechazar, porque me dicen que hay que rechazar. Y ¿Qué le claro, dice? le dice los medios de comunicaciones, las redes sociales, los bots. Entonces, yo creo que los medios de comunicaciones tienen una tendencia a bajarle el perfil al trabajo y a generar la nebulosa. Anoche veía, por ejemplo, en CNN la noticia, Mónica Rincón entrevistando a un senador, y ahí le decía, pero ¿cuál es su postura? Y el senador le decía, bueno, pero primero hay que aprobar o rechazar y la propuesta, y luego veremos qué pasa, porque lo único que se va a votar el 4 va a ser se aprueba o se rechaza. No se va a aprobar, no va a decir la papeleta apruebo para mejorar, rechazo para mejorar o apruebo porque hay una tercera vía. Y la tercera vía, apruebo para rechazar, apruebo para mejorar, lo está instalando el poder, más bien los que definían la política, partidos políticos algunos, la derecha, los amarillos, pero no es la ciudadanía. No es la ciudadanía que camina a pie. La ciudadanía que camina a pie necesita la buena información. Y esa buena información no se ha dado, no, los medios no existe un compromiso de parte de los medios de entregar una información objetiva, de tomar el artículo y decir, mira, este artículo dice esto dice esto. O sea, realmente sería un acto democrático ciudadano que los medios de comunicación empezaran a hablar y no a repetir una información sesgada que instala los bots y los... Bueno, le aprovecho de contar que nosotros vamos a hacer exactamente eso. Desde la próxima semana hasta casi el plebiscito vamos a tener 3 paneles semanales con destacadísimos abogados y expertos en el que vamos a hacer un análisis, tal como dice usted, artículo en mano, interpretando qué es lo que dice realmente, más allá de las opiniones o si alguien lo puede encontrar bueno o malo, pero tratando de apegarse lo más posible a lo que está escrito en el texto. Vamos a estar con ese tremendo esfuerzo justamente para que la gente pueda tomar su decisión lo más informada posible. Qué bueno, yo le felicito y ojalá tengan de las distintas posiciones, porque los técnicos los especialistas del rechazo siempre van a tener el fundamento para decir por qué rechazar. Una última cosa a propósito de lo que estaba diciendo, Noam Titelman, el que es cercano al oficialismo, ha señalado que dado lo que se está viendo actualmente, las encuestas, la tendencia al rechazo, ya pareciera que es un hecho que no se puede dar vuelta y que para poder ganar el apruebo van a tener que mejorar la oferta. Y en este caso, hablar ya directamente de aprobar para reformar. Dado el escenario actual, ¿no le parece que es una buena alternativa? Al menos abrir el camino, decir, aprobemos y si hay cosas que hay que mejorar, bueno, comprometámoslas. Yo no me rindo a que nosotros instalamos
un debate con nuevos paradigmas para una constitución del siglo XXI. Y mi invitación es llamar a los grandes intelectuales políticos que debatan en función de los nuevos paradigmas. La paridad es un paradigma, los derechos de la naturaleza es un paradigma, la plurinacionalidad es un paradigma. Entender a los niños como la generación del presente es un paradigma. Son paradigmas de las ciencias sociales que invito a todos los políticos de derecha y sobre todo de las izquierdas que no se den por vencidos, que estudien de qué se tratan esos paradigmas. Porque si a nosotros lo llevamos a la Constitución, fue a partir de un debate, de un diálogo, de comprensión entre nosotros. Entonces, yo no me doy por vencida. Hay que estudiar, hay que profundizar, hay que informarse. Y sobre todo desde una mente descolonizada y antipatriarcal también, porque una de las grandes fuerzas que tiene esta propuesta es su visión de la paridad. Este es un proceso observado, valorado y querido en muchas otras partes de afuera. Es inédito. Entonces hay que valorar lo que hicimos. Una última cosa ahora sí para cerrar, porque no nos queda tiempo. Se acaba la convención, se disuelve. ¿Usted tiene pensado hacer campaña? ¿Qué pretende hacer en estos 2 meses antes del plebiscito? ¿Cuál es su intención? O su plan más bien. Yo tengo como un permiso sin goce de sueldo y estoy conversando con la universidad para que me dé la apertura de poder hacer un trabajo justo lo que te estoy conversando, de informar a la ciudadanía sobre lo que son las normas de la nueva constitución y trabajar los paradigmas, los diferentes paradigmas de las ciencias sociales y también de la ciencia dura, porque todo lo que tiene que ver con el tema del que nos hicimos cargo de que la constitución se hace en una crisis climática, tiene base científica. Es para difundir las bases científicas de la nueva constitución. Estoy en conversación y vamos a ver si esto me resulte, pero de todas maneras tengo unas vacaciones de un mes que las voy a usar para difundir al máximo lo que hemos hecho. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a estar muy atentos a la jornada del lunes, la última. Muy bien, y cuando necesiten hablar, yo estoy dispuesta para conversar. Ya, le vamos a cobrar la palabra. Muchísimas gracias, Lisa, que le vaya A muy ti, bien. que esté muy bien, muchas gracias. Los dejamos a todos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.